Importancia del uso y promoción del lenguaje de señas. Presentación. La presente argumentación habla sobre la importancia del uso y necesidad de mayor difusión de la lengua de señas. Curiosamente, se habla de la lengua de señas de manera muy común entre las personas. Sin embargo, detrás de su concepción hay mucha historia y trabajo que le ha permitido convertirse en todo un sistema lingüístico con sus reglas gramaticales y especificaciones como lengua. Asimismo, es importante hacer notar que la lengua de señas varía según el contexto, cultura y geografía, y se debe saber que existe un sistema internacional de signos. Sin embargo, no es un sistema que logre compartir el mismo código lingüístico en todos los países, y eso es algo que esta lengua requiere, una globalización. Pero antes de ello, es imprescindible permear la importancia de esta lengua a nivel global también. Por otro lado, pero no menos importante, hay que hacer notar que la lengua de señas viene desde la intención y búsqueda de generar una inclusión de comunicación y relación con personas que viven alguna discapacidad, específicamente la de audición, habla o ambos. Y eso hace que se enfatice la necesidad de su implementación de un modo más obligado entre las personas para conseguir de forma orgánica una oportunidad más que genere una verdadera inclusión e integración para personas discapacitadas. En un momento en el que la sociedad habla de inclusión, aceptación y respeto, lo primero que habría que hacer es generar espacios e individuos que permitan comunicarse inclusivamente en diferentes lenguas e idiomas universales y globales. Desarrollo. A nivel mundial, la lengua de señas se considera como una de las 10.000 lenguas existentes. El origen de la lengua de señas se remonta a Pedro Ponce de León, nacido en Valladolid en 1520, quien enseñó a los tres hijos sordos de Íñigo Velasco, miembro de la nobleza. Este trabajo se documentó en los libros del monasterio de Oña, donde refiere que sus alumnos podían participar en misa, confesar, hablar en griego, latín, entre otras muchas cosas. Todo esto por medio de un método que incorporó la dactilología y las configuraciones manuales del abecedario para enseñar escritura y habla. A los niños sordos se les hablaba por medio de signos y escritura y se les pedía responder oralmente. Abad de L.P. en el siglo XVIII fundó la primera escuela pública para sordos en Francia. Thomas Hopkins Gallaudet fue un americano en Europa que buscaba aprender un método para enseñar a sordos. Al volver a Estados Unidos junto con Clerk, un profesor sordo que trabajó en el Instituto de París, funda en 1917 en Hartford el Asilo Americano para la Educación e Instrucción de Sordos y Mudos, donde se utilizaba tanto el inglés signado, cercano a las señas de LP, como la ASL, American Sign Language, por sus siglas en inglés. Posteriormente a esto, se gestaron más aportaciones a la lengua de señas en varios momentos y espacios. Sin embargo, se resalta la aportación de William Stockwell, que en 1960, siendo profesor de la Universidad de Gallaudet en Washington, D.C., publica el primer libro que estudia la lengua de señas americana desde la perspectiva lingüística. Entre esta época y los años 80 se genera un gran movimiento académico en donde se consideraba la lengua de señas como una lengua natural, y de ahí en adelante se generan más hechos históricos que fueron sumando a la implementación y respeto hacia la cultura sorda y sus necesidades. En México, el primer dato histórico donde se menciona el tema de la necesidad de educar a personas sordas fue en 1821 en el diario El Sol, y donde se da aviso para educarles y que así puedan expresarse de viva voz. En 1861, Benito Juárez, junto a su ministro de Justicia, Ignacio Ramírez, promulga una ley donde se estableció la institución de escuelas públicas para sordomudos. Así pues, en 2011, a través de la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se reconoce la lengua de señas mexicanas, LSM por sus siglas, como una serie de signos gestuales articulados con manos y expresiones faciales, miradas intencionales y movimientos de cuerpo que dan una función lingüística y que es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier otra lengua oral. Si bien la lengua de señas tiene su propio origen y uso para quienes sordos y sordomudos, también hay que señalar que podría ser una lengua que cualquier persona puede y debería conocer y aprender, o al menos aquellos términos básicos para poder comunicarse con alguien más. Esto porque no solo es un buen principio para una verdadera inclusión en la sociedad, sino que también puede convertirse en una lengua que permita generar una comunicación aumentativa o alternativa a otros muchos sectores de personas y circunstancias, y de paso generar una verdadera inclusión educativa. Por dar un ejemplo, la lengua de señas podría ser implementada en personas que requieran algún método aumentativo o alternativo de comunicación, como por ejemplo niños, jóvenes y adultos autistas que no hayan logrado desarrollar el habla en cualquier porcentaje.
Dentro de las propuestas de terapia para autismos en niños, por ejemplo, está la llamada ViviMap, que maneja diversos tipos de mandatos o MANDs para satisfacer solicitudes o demandas. Algunos de ellos son por medio de señas o acciones no verbales. Estas acciones recurren a la comunicación por medio de movimientos de manos o gestos que bien podría evolucionar en el uso de lengua de señas cuando el niño creciera, sin lograr consolidar el habla y que requieran comunicarse por medio de señas para tener una adecuada inclusión social en los ámbitos posibles. De modo que con este ejemplo externo a la comunidad sordomuda, sería prudente que se implementara la inserción de la enseñanza de lengua de señas, al menos de expresiones, términos y frases comunes en la comunicación, en el nivel educativo y medio superior para todos los sectores. De este modo, se podría empezar a pensar en una sociedad verdaderamente inclusiva desde el fondo más básico entre los seres sociales, la comunicación. Conclusión uno: al hacer una revisión de la historia y el camino de la concepción y configuración de la lengua de señas, se puede notar que se habla de siglos de historia. Esto hace entender que esta lengua es algo mucho más complejo y bien trabajado a lo paso de los años. No es solo un método o medio de comunicación que se generó de modo espontáneo o de forma casual entre personas con alguna discapacidad. Es una lengua totalmente construida, revisada y trabajada desde la perspectiva académica, que permite entender que tiene un grado de estructura importante con base gramatical bien fundamentada desde varias aristas y perspectivas gracias a diferentes personajes que abonaron a ella. Conclusión 2: la concepción y estructura de la lengua de señas permite valorar y comprenderla como parte de un sistema de comunicación complejo y completo. Sin embargo, es de suma importancia que se revise la posibilidad de globalizar la lengua de señas a un solo código, ya que actualmente se estima que hay al menos unos 138 tipos de lenguas de señas en el mundo, y eso entorpece de alguna manera la posibilidad de integrar este medio de comunicación a un sistema educativo. Sin embargo, es importante señalar de inicio que aprender una lengua de señas es justamente como aprender otra lengua oral adicional a la materna, como el inglés, el francés, el náhuatl u otra. Comentario personal: darle mayor foco al aprendizaje de la lengua de señas es de gran importancia porque sería el verdadero principio de un diálogo de la real inclusión. Si la lengua de señas fuera parte de una educación obligatoria a nivel medio superior, permitiría conseguir una sociedad con mayor capacidad de relacionarse entre diferentes personas de diferentes capacidades. Sin embargo, mientras el aprender la lengua de señas sea una opción no indispensable y que solo se busque cuando es necesario por una situación particular entre las personas necesitadas, no podremos hablar de una integración social completa. Gracias.